a la realidad. Yo me sentaba al volante y mi cerebro me traía los dos miedos más grandes que tengo, que es o hacerle daño al otro Ajá. o hacerme daño a mí. En mi pensamiento seguían esos escenarios de que o yo atropellaba a una persona o y me metía a la cárcel o me metía en un problema o que yo me accidentaba y yo trataba de ignorarlos. El que tiene que estar convencido de que uno vale algo es uno mismo. Mucho, vale mucho. De cero al cosmos, un punto de encuentro. Creemos que las estrellas no están solo en el cielo, sino dentro de cada ser que ha tenido el valor de mirar su sombra con amor. Nuestro viaje es colectivo, no importa desde dónde empieces. Tú no eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer. De cero al cosmos, un viaje hacia lo esencial y humano. Hola, hola, querida comunidad de Cero al Cosmos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast. Soy Mario Álvarez Rodríguez y tengo la feliz oportunidad de tener en nuestro set a Julián Gómez Espinal. Dicen que el cerebro humano guarda universos enteros, pero solo unos pocos se atreven a explorarlos sin miedo. Hoy nos acompaña un alma que nació con una forma distinta de percibir el mundo. Su historia es la prueba de que los límites están solo en las etiquetas y que cuando la mente y el corazón se alinean, el alma crea su propio lenguaje, su propio estilo y lo mejor, una manera perfecta de vivir. Bienvenido, Julián. ¿Cómo estás? ¿Quién es Julián Gómez? Bueno, muchas gracias, Marión, por el espacio. Mi nombre es Julián, yo soy ingeniero de sistemas, trabajo en una multinacional, tengo una maestría en una universidad acá de Medellín, en ingeniería, y me dedico a programar software, pero hago también otro montón de cosas, ¿Cómo cuáles? como hacer ejercicio, me gusta pintar y dibujar, toco guitarra. Y pues recientemente me pude emancipar. Qué bien, Julián. Escuché en la intro, ha sido una persona que ha sido atacado por una ansiedad a veces muy extrema y por unos miedos muy fuertes, de manera especial cuando te propusiste aprender a manejar carro. ¿Nos contarías cómo fue? Claro que sí. Bueno, resulta pues que por mi naturaleza, según lo que me diagnosticaron, yo soy una persona que es naturalmente ansiosa y durante pues mi niñez, hasta incluso mi adultez y el día de hoy, sigo teniendo esos problemas de ansiedad. Sin embargo, durante todo el recorrido de mi vida he aprendido a manejarlo y a superarlo. Uno de los retos más grandes que tuve en mi vida fue lo de aprender a conducir y a conducir como tal libremente, ir de un punto A a un punto B en un carro. Puede que para algunas personas sea algo muy natural, pero para mí fue todo un camino largo que requirió varios pasos para poder superar dicho miedo. Ese miedo era tan fuerte que cuando yo empezaba a conducir, no solo mi cerebro se imaginaba escenarios negativos y se llenaba de miedo, sino que hasta mi estómago y mi misma fisiología me traicionaba y me daba hasta ganas de trasbocar. Y yo llegué a un punto de mi vida en donde dije, ya no más, quiero combatir esto, quiero superarlo, necesito hacerlo, necesito ser libre, necesito tener esa libertad que tanto estoy buscando. Y me propuse a hacer eso. Tú me contabas que en la medida en que tenías la posibilidad de sentarte a aprender a manejar el carro, tu mente iba mostrándote mil maneras de morir, mil maneras de accidentarse y de quedar, pero mejor dicho, en unas posiciones y casi, o casi no, casi que muriendo te veías.
¿cómo o qué te repetiste o a través de qué terapia empezaste a combatir esos pensamientos tan destructivos en tu cerebro, esos mensajes que te quería mostrar? ¿Cómo los empezaste a gestionar y a cambiar? Listo. Hice varias cosas. La primera es que todo lo que me imaginaba era generado por mi cerebro, no la realidad. Yo me sentaba al volante y mi cerebro me traía los dos miedos más grandes que tengo, que es o hacerle daño al otro Ajá. o hacerme daño a mí, de alguna manera. Son miedos pues naturales en todas las personas, en todos los seres vivos. Varias cosas que hice. Primero busqué una motivación, un motivo de por qué yo quiero manejar, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no manejar me está impidiendo hacer. ¿Y qué quería hacer yo? Quería llegar al trabajo en mi propio carro y llegar cómodo y llegar bien y no llegar cansado. Porque pues alternativas siempre va a haber. Está el transporte público, está el metro, están los taxis, etc. Pero siempre habían inconvenientes. Sobre todo que aparte pues de no tener el miedo, en donde yo vivía era un sitio muy alejado de la ciudad y con difícil acceso a transporte público, al metro, a los buses y así. Entonces, podía seguir viviendo con esa alternativa, pero sentía que no era la alternativa correcta. Sentía esas ansias de libertad y ese deseo de poder ir a donde yo quisiera que no había cumplido en mucho tiempo. Entonces lo primero fue la motivación. Tener una motivación clara, una meta clara. Quiero hacer esto porque si hago esto, se me van a desbloquear más cosas. Que fue lo que precisamente me lleva al punto en donde estoy hoy. Si yo no hubiera vencido ese miedo a manejar, no hubiera podido estudiar mi especialización, no hubiera podido conseguir un mejor trabajo, no hubiera podido hacer mi maestría, experimentar un montón de cosas al vencer el miedo. Ese fue el primer punto, tener una motivación clara. El segundo punto, ¿cómo hago para que mi cerebro no me traicione? ¿Qué hay malo en mí que mi cerebro está generando ese miedo? Aparte pues de mi condición biológica que fue diagnosticada por un psiquiatra de trastorno de ansiedad generalizada, que en mi naturaleza como tal, la ansiedad va a estar siempre. Me puse a pensar, ¿qué es lo que me está limitando? Y dije, yo siempre fui un niño muy quieto. Yo siempre era o jugando videojuegos o sentado escribiendo o dibujando o haciendo la tarea o así. Mi inseguridad estaba en que yo no sentía una habilidad corporal suficiente como para decir que yo era hábil para esquivar un carro o yo era lo suficiente hábil para frenar o no sentía como esa habilidad de poder disasociar entre las manos y los pies y los pedales y así. Entonces me di cuenta de que tenía esa limitación y yo dije, listo, tengo que subsanar esto de alguna forma. Nunca me gustaron los deportes cuando era niño. Ya joven dije, debo intentar un deporte. De pronto eso me va a ayudar a desbloquear ese miedo que tengo de mi propia habilidad física. Y ahí fue cuando empecé a aprender artes marciales. Empecé pues primero en la universidad. Iba y no iba, iba y no iba. Eso fue transitorio, fueron varios años así.
Después continué en otro lugar. Cuando ya hice eso, que empecé a sentir de que ya tengo como más coordinación y más habilidad física, lo volví a intentar. Volví a intentar manejar. Y me di cuenta de que hubo una pequeña mejora. Sin embargo, pues el miedo aún estaba. Y también la meta que yo tenía no la había difuminado. La seguía viendo así, como tengo que ir a estudiar y tengo que ir a trabajar en mi propio carro. Para eso tengo que conseguir mi propio carro. Tengo que conseguir mi trabajo. Y ya estaba estudiando, pero sí. Y estaba focalizado en eso. Entonces la segunda cosa fue identificar qué tenía malo en la parte subconsciente como tal y tratar de corregirlo de alguna manera. Vamos a la tercera parte, la parte consciente, mi mente. Yo me sentaba, cogía el volante, me imaginaba los escenarios, pero ya después de haber hecho eso, de haber sido consciente de la habilidad corpórea mía, me dije a mí mismo, listo, tal como esquivas un golpe, tal como miras o lees el entorno, tal como haces ciertos ejercicios que involucran los pies y las manos, La coordinación. ya tienes con qué coordinarte. Intentémoslo. Igual en mi pensamiento seguían esos escenarios de que o yo atropellaba a una persona o y me metía a la cárcel o me metía en un problema o que yo me accidentaba y yo trataba de ignorarlos. Mi propio cuerpo y mi propio cerebro empezaba a respirar más y más agitado. Ujú. Y llegaba pues puntos en donde tenía que parar y tenía que bajar o hacía arcadas o vomitaba y tenía unos pañitos y seguía. Y seguía. No Y desistí no de desistí. tu Ujú. empeño. No desistí en mi empeño. Y seguía. Y era como lo análogo. Cuando tú practicas, por ejemplo, un arte marcial, te pegan un golpe. Y si te lo pegan bien dado, te pueden medio sacar el aire o te hieren un poquito, pero tú tienes que seguir, porque la otra persona de todas maneras sigue combatiendo contigo. Y de eso, pues, en parte se trata como ese tipo de cosas. Gestionar los miedos. Ajá. Y entender que el mundo no se va a detener. Por más que uno esté asustado, todas las cosas seguirán ocurriendo. Y que yo no puedo, digamos, frenar en seco porque causa un accidente. Entonces, debo seguir manejando y debo gestionar ese miedo y debo seguir pese a que esté asustado. El coraje no es no tener miedo. El coraje es, aún teniendo miedo, seguir haciendo las cosas. Entonces, el tercer punto fue la determinación. Creerme que yo podía hacerlo y seguirlo intentando. Y ya terminé de superar mi miedo cuando yo fui a trabajar, iba a trabajar y ahorré y conseguí mi propio vehículo. Cuando ya tuve mi propio vehículo, dije, esto es mío, esta vida es mía, yo la voy a manejar. Directamente como llegando a la raíz, es sobre la importancia de qué pensamos. Y de lo que qué pensamos es cómo lo socializamos. En tu posición de ingeniero sabes que lo que hay guardado, nuestro cerebro trae cosas de nuestros ancestros. Entonces hay guardadas muchas cosas. Tenemos que estar vigilantes todo el tiempo de nuestros pensamientos para, si son muy malos o si no lo son, poderlos socializar y no permitir que esa voz interna sea quien nos maneje, sino ahí es nosotros ser los aviadores de nuestra vida y poder gestionar esas ideas que nos traen esos pensamientos y dominarlos. ¿Crees que tiene relación o no? Sí, es decir,
de alguna forma esos pensamientos se escapan, no solo hablando. Y por eso es que me gustan las obras de arte o el arte como tal, Ajá. porque tanto la literatura como la música, como las artes plásticas, incluso el baile, son esas expresiones de esos sentimientos, hablando de alguna forma. Si uno los calla, ellos escapan de alguna forma. En algunas personas escaparán con lágrimas, en otras escaparán con dibujos, con palabras. Sí. Otras taparán esa voz interna con algo, desafortunadamente con alcohol o con otras sustancias. Es también como cada persona ha aprendido a manejar esas voces y otras simplemente van de un psicólogo o van de un psiquiatra y las hablan y tienen una terapia. Y la tarea de un psicólogo y un psiquiatra también es tratar como de curar esas heridas que el alma también tiene. Porque tanto el cuerpo como el alma se hiere, pero tanto el cuerpo como el alma se cicatriza. Y hay otro nuevo aire. ¿Qué papel ha jugado la sensibilidad que tú tienes en tu éxito? Porque muchas veces se nos enseña que la escondamos, que si somos sensibles, que no, que tenemos que ser de tal o cual manera como son los esquemas que la sociedad tiene sobre qué o para qué. Pero en ti parece ser una fuente que has aprendido a que sea un poder interno. Así es. Yo he aceptado mi sensibilidad y he aceptado que soy un ser humano y que siento. Y ha llegado el punto en que no me importa lo que los demás opinen, porque el que tiene que sentir bien consigo mismo es uno mismo. Uno es el protagonista de la vida y eso no es ser egoísta. Cada uno es el supermano o el superhumano, lo que decide ser. No, lo que decida hacer no es no pensar en los otros, porque también es importante saber que vivimos en una sociedad y que compartimos y que tenemos una vida para compartir. Ajá. Pero es aprender a quererse uno mismo, que eso también es un camino largo, a sentirse Sí, bien claro. con uno mismo. Y con mucha piedra también. Mm. Largo y con mucha piedra. Un dicho japonés, que la espada se forja a golpes. Y así es. Golpes que le pueden dar a uno las otras personas o golpes que uno mismo se da. Pero eso es lo que ha forjado el carácter y ha forjado la identidad de una persona. Y yo desde pequeño, por ejemplo, acepté mi sensibilidad y la utilicé. Y vuelvo y digo, la sensibilidad sirve para varias cosas. Primero, para empatizar, poder abrirse al otro y entender al otro y conocer al otro y ver qué hay detrás de los ojos del otro o incluso también querer explorar el universo del otro y entender lo que siente y lo que es. La sensibilidad no es mala y también sirve para la labor del arte. Uno de los instrumentos importantes para poder hacer arte es tener esa sensibilidad activa y aceptarla. Y uno decir, no enmarco en lo que la sociedad quiere, sino que en mi propia identidad. Muy acertado. Como ingeniero de sistemas, vives entre algoritmos y emociones. ¿Cómo logras equilibrar la lógica de la mente con la belleza del alma? Cuando yo programo, ocurre muy parecido a cuando me pasaba lo de manejar. Cuando yo programo algo, yo me tengo que imaginar miles de millones de caminos para llegar a un punto. Pero hay algo bonito en la programación y es que hay cierta creatividad en hacerlo. No hay una sola solución.
hay varios caminos para llegar a un mismo punto. E incluso hay distintos caminos que nadie se le ha ocurrido y que uno los tiene que cubrir para que el sistema no falle. O sea, hay como una especie de creatividad ahí intrínseca que también maneja la emoción. ¿Por qué? Porque los sistemas que yo hago tienen que funcionar perfectos como un relojito. Tengo que imaginarme todos los escenarios en donde pueden fallar y las consecuencias de que fallen. Y tengo que estar preparado para que cuando fallen, recibir ese impacto que dice, Señor, usted se equivocó, causó este problema, por favor, corríjalo lo antes posible. Y tengo que recibir esa retroalimentación de la mejor manera, sin miedos, sin sustos. Lo que tengo que hacer es concentrarme y decir, sí Señor, me equivoqué, esto fue mi culpa, yo lo arreglo. Perfecto. Con base al diagnóstico que te hicieron, tu historia está marcada por la superación de miedos y miedos muy profundos. Desde la neuroplasticidad, ¿cómo reprogramas tu mente para convertir el dolor en un propósito? ¿Qué es lo que noto que has hecho? Hay distintas maneras. Me di cuenta de que no todo se tiene que pensar y planear. Hay cosas que simplemente hay que dejarlas fluir. Hay cosas que son inmediatas, que son del momento. Lo de manejar, por ejemplo. Mi cerebro se reconfiguró a no imaginarse todo el camino completo del punto A al punto B, sino saber que yo quiero llegar al punto B, pero en el camino voy resolviendo. O sea, yo no me puedo imaginar todo el camino. Yo voy resolviendo el camino a medida que voy manejando. Sin pensar en el futuro, sin adelantarse. Mm. El ahora. El Traemos a ahora. colisión el ahora. Es gestionar el ahora, porque tampoco sabemos si vamos a lograr llegar a un punto B, a un punto C. No. Y no, el ahora estoy aquí, me calmo y arranco. Me calmo y gestiono. Me calmo con los cuidados que debo tener para poder llegar a donde quiero llegar, pero solo pensando en el ahora. Es ubicarse ahí en ese instante perfecto del ahora. Sí, es en el aquí y en el ahora, en ciertas situaciones en las que uno debe pensar. Me encanta eso. Julián, tú eres un ingeniero de sistemas y teniendo en cuenta que el cerebro es un sistema, ¿cierto? Y que es un sistema en constante aprendizaje, ¿qué herramientas usas tú cada día para mantenerte en calma, enfocado y en sintonía con tus propósitos de vida? Las herramientas que uso son básicamente mi autoconocimiento. A mí, pues, aparte de haberme diagnosticado el trastorno de ansiedad, hubo algún momento de mi vida en que me dijeron que yo tenía un espectro de autismo. Y eso fueron ciertas desventajas, pero dio una ventaja muy grande. Y fue una habilidad de introspección, de poder crear mi propio mundo, mi propio universo y poder sentirme cómodo ahí. Ya después, cuando fui madurando, lo que aprendí fue a compartir ese universo que yo había creado, en el que yo me había perdido, hacia afuera. Y cuando yo hago eso, cuando yo logro como salir y compartir esos fragmentos de mi universo, es lo que me permite a mí, por ejemplo, estar tranquilo y socializar y entender que existe la realidad más allá de mi realidad interna. ¿Y cómo he logrado eso? ¿O cuáles han sido las herramientas? Primero,
el autoconocimiento. Aprender a quererme y amarme a mí mismo y respetarme a mí mismo y conocerme a mí mismo. Saber de mis ventajas y mis desventajas, de mis limitaciones y tener ese conocimiento para poder defenderme hacia afuera. También he practicado respiración, controlar mi respiración, controlar mi mente, tratar de negociar conmigo mismo y de decirme, no pienses en escenarios catastróficos, piensa en el aquí y en el ahora, piensa en el momento. Y tú siempre has podido resolver las cosas y lo resolverás en el camino. Y tener esa confianza en mí es una de las herramientas más importantes que he logrado conseguir. Y eso se logra es con el tiempo. Pero sobre todo, esa autoaceptación es lo que lo hace a uno salir adelante. Hay que quererse mucho con sus blancos, con sus grises, con sus rojos, con sus verdes. Hay que enamorarse de uno mismo, Julián, ¿cierto? Muchos creen de manera errónea que el autismo es un límite. Escuchándote, tú lo has transformado en una forma de genialidad. ¿Cuál fue ese clic, ese momento preciso, o si se quiere exacto, en que entendiste que esa diferencia tuya con los demás podría llegar a ser tu mayor fortaleza? Cuando me sentí orgulloso de mí mismo. Cuando yo dije, está bien ser diferente. Está bien ser diferente a pesar de ser señalado. Está bien ser diferente a pesar de que los otros me quieran lastimar. Está bien mostrar esos fragmentos de mi mundo porque he visto que los otros también lo han hecho. Tanto artistas como literatos, como intelectuales, como filósofos. He visto que ellos han creado su universo y lo han compartido al mundo. Y también ha sido ese mi deseo. Y eso fue lo que me dio el clic. Como haber encontrado en otras personas y en otras situaciones y en otros lugares que ser diferente es un privilegio. Perfecto. Si miramos hacia atrás, Julián, podemos ver en la película de tu vida el bullying, las burlas, la falta de entendimiento por un ser diferente. Y te miramos en ese mismo aspecto a ti luchando con tus miedos, con tus angustias, con lo que en ese momento de no aprendizaje considerabas debilidad en ocasiones. ¿Qué le dirías hoy? Que eres este hombre que yo tengo aquí enfrente, un profesional, un ingeniero muy destacado, con mucha proyección y con muchos planes. Hoy que has convertido ese niño que tenía que vivir esos aprendizajes, podría yo pensar que hoy eres un maestro de ti mismo, pero que puede replicar sus vivencias y su conocimiento y la manera como lo socializaste interiormente o hiciste algo con lo que se podía tener un mejoramiento constante, y hoy nos permite que estés acá ante nuestra tribu y muchas personas contando que ya volviste esas aparentes dificultades en un superpoder. ¿Qué mensaje le darías? Lo más importante es lograr la autoaceptación. Es lograr enamorarse de uno mismo y aceptarse a uno mismo.
Eso es un camino largo, no es un camino fácil, sobre todo cuando uno está niño, porque el universo cuando uno es niño es muy limitado. Su universo son los compañeritos de clase. Y los compañeritos de clase, muchos, hacen bullying y le hacen daño al niño que es diferente, pero es porque los compañeritos de clase están heridos o les han enseñado a ser malos. Y uno recibe como todo eso y esas heridas se generan. Pero más adelante uno va creciendo y se va enamorando de uno mismo y va aceptando esas heridas y va entendiendo por qué es que fue que esas heridas fueron hechas. Uno sobre todo se tiene que querer y respetar a sí mismo, pese a que los otros no lo hagan. Es muy importante y cabe recalcar eso porque para un niño eso le va a causar una depresión horrible. Uno así tiene que ser resiliente, tiene que continuar, tiene que ver esas metas que uno tiene en el horizonte, y no dejarlas atrás, seguir luchando. Aunque las otras personas que uno lo quieran le digan a uno, ay, es que tú tienes mucho valor y así los otros están mal. El que tiene que estar convencido de que uno vale algo es uno mismo. Mucho, vale mucho. Tiene que hacer las cosas no para demostrárselas a los otros, sino para demostrárselas a uno mismo. Y tiene que luchar por uno mismo. Y eso no es ser egoísta. Ese es el curso natural de la vida. Perfecto, Julián. Querida comunidad, hoy entendimos que el autismo no es un límite, sino una frecuencia distinta dentro de la sinfonía humana. Que cada mente tiene su propio ritmo. Y cuando la sociedad aprende a escuchar sin miedo, todos, absolutamente todos, evolucionamos. Julián nos enseña que el cerebro puede ser distinto, pero el alma siempre busca lo mismo: amar, aprender y dejar una huella, además de dejar ser. Gracias, Julián, por recordarnos que la verdadera inteligencia no está solo en los títulos, sino en la capacidad de transformar la diferencia en luz propia y que puede irradiar de manera muy positiva a otros. Desde Cero al Cosmos celebramos tu historia, porque cada vez que alguien trasciende en su condición, el universo entero expande su conciencia. Y lo que quiere demostrar de Cero al Cosmos no es la tragedia, no. Es qué hiciste y qué aprendiste, cómo socializaste y qué eres hoy a partir de eso que en ese momento pensaste que era una tragedia. Felicitaciones y de todo corazón, gracias por estar con nosotros en De Cero al Cosmos. Muchísimas gracias. Bueno, nos fuimos, Julián, gracias. De verdad, Sí. muchas gracias. Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero al Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo